Bienvenidos a un nuevo video del curso de Dinámica de Sistemas de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Carmen Osorio, su monitora. En este video vamos a resolver el siguiente taller. Una universidad tiene como requisito que los estudiantes cursen 5 años de carrera. El ingreso promedio por año es de 240 personas. En el primer año, 30% de los estudiantes se retira, 50% de los estudiantes pasa al segundo nivel y 20% se queda en ese nivel. Los valores de retiro y paso a otro nivel se repiten de ahí en adelante hasta el año 5 y son respectivamente 10% y 80%. Inicialmente la institución no tiene estudiantes en ningún nivel. ¿Cuál es el diagrama de flujos y niveles con sus ecuaciones y el diagrama causal que ayudaría a resolver las preguntas a continuación? Listo. Entonces lo primero que haremos es el diagrama de flujos y niveles. Entonces, en este ejercicio, digamos, es muy claro que los estudiantes se van acumulando en cada nivel en los 5 años, es decir, cada año, por decirlo así, de la carrera es un nivel, o sea, nivel 1, nivel 2, nivel 3, bueno, y así. También como otra pista para saber que esos son los niveles, porque nos dicen, inicialmente la institución no tiene estudiantes en ningún nivel. Es decir, me están dando el valor inicial de esos 5 niveles. Entonces yo ya sé que por ende estos serían los niveles. Eso y que en el resto del enunciado nos hablan de cómo incrementan, o sea, de cómo aumentan y decrementan cada nivel. Entonces ya sabemos que lo demás son flujos y que los niveles, o sea, lo que me está acumulando los estudiantes es los niveles de la carrera. Listo. Entonces en este caso serían 5, entonces vamos a abrir PowerSync y vamos a dibujar 5 niveles. Yo los nombré año 1, año 2, bueno, ustedes los nombran como ustedes quieran. Y las unidades que vamos a poner, yo puse personas, ustedes pueden poner alumnos, estudiantes o también personas. No tienen que ponerlo como yo lo ponga. Pero el valor inicial sí tiene que ser 0 porque en el enunciado nos dicen que la institución no tiene estudiantes en ningún nivel. Listo. Es como si la institución pues es nueva, apenas va a empezar. Listo. Entonces ahora vamos a ver qué nos dicen. El ingreso promedio por año es de 240 personas por año. Muy importante. Entonces vamos a ingresar las personas al año 1. ¿Cuántas personas? 240. O sea, el ejercicio es muy explícito. ¿Y las unidades cuáles son? Son personas. Si ustedes tienen estudiantes, ponen estudiantes, la que hayan puesto en el nivel, sobre YR, que es como PowerSync tiene definido año, porque nos están diciendo que es al año. Listo. Le vamos a dar OK y ya tenemos nuestro primer flujo de entrada. Yo a este flujo de entrada lo voy a llamar primíparo. ¿Qué más nos dicen? En el primer año, 30% de los estudiantes se retira. Listo. Entonces, un retiro de estudiantes me va a mermar el nivel. Entonces, es un flujo de salida. Entonces, yo lo voy a sacar. Lo voy a hacer hacia abajo. Ustedes lo pueden hacer hacia donde quieran. Listo. Entonces, esto lo voy a poner retiro 1. O sea, que se retiran del año 1. Y voy a crear una constante cerquita que sea del 30%, que valga 0.3 y le voy a poner unidades de 1 sobre y. ¿Por qué esas unidades? Porque recuerden que los flujos de entrada o de salida, cualquier flujo tiene que tener unidades de las unidades que tenga el nivel sobre el tiempo. Entonces en este caso, como el nivel son personas, las unidades son personas, entonces el flujo de entrada y de salida debe ser personas sobre el tiempo. Entonces yo le voy a conectar a este flujo el nivel para poder multiplicar estos estudiantes por el 30% que yo voy a sacar. Entonces al hacer la multiplicación me va a quedar en personas sobre año. Por eso tengo que colocarle a esta constante las unidades de 1 sobre y, para que al hacer la multiplicación aquí
me queden las unidades que yo necesito. Miren que acá aparecen automáticamente las unidades. Listo, a esta constante llamémosla CR, o sea, constante de retiro. Ustedes la pueden poner como ustedes quieran. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen 50% de los estudiantes pasa al segundo nivel. O sea, es decir que el 50% de los que hay aquí en este nivel va a pasar al otro nivel. Entonces a esto llamémoslo paso 1. O sea, los que pasaron el año 1, ¿cierto? Ustedes lo nombran como ustedes quieran, que ustedes entiendan, que cualquier persona que vea el modelo más o menos lo entienda. Entonces ahora voy a crear otra constante y la voy a llamar CP, o sea, constante de paso. Y aquí voy a poner 0.5, o sea, el 50%. Y recuerden que las unidades deben ser 1 sobre YR. En este modelo, bueno, también muchos estudiantes me preguntan como, ay, yo veo que casi siempre se pone en las constantes 1 sobre YR. Entonces ya cualquier modelo que hacen ponen las unidades de la constante 1 sobre YR o pues 1 sobre el tiempo. Y no, es depende del modelo. En este caso, esas son las unidades de las constantes porque así es como se da en este taller. Pero en otro taller o en otro modelo, lo más probable es que no sean las mismas. Tienen que analizar. Listo, entonces acá le vamos a conectar a nuestro paso 1, esa constante que acabamos de crear y el nivel, para hacer nuevamente la multiplicación de esos estudiantes, todos los estudiantes que hay en el año 1 por ese 50% que acabamos de poner ahí. Entonces luego que hago la multiplicación, listo, entonces ya acá me está sacando el 50%. Luego dice, y el 20% se queda en ese nivel. Acá es donde muchos de ustedes se bloquean porque dicen, bueno, ¿y cómo hago eso? Pues ¿cómo, dónde pongo ese 20% para que los estudiantes se queden ahí metidos en ese? No. Power sí me entiende que si usted está sacando aquí el 30% y aquí está sacando el 50%, significa que hay un 20% que usted no está sacando y entonces lo va a dejar ahí en el nivel. Esto pues no lo tienen que hacer ustedes explícitamente aquí. Muchos de ustedes creen que la suma de las constantes debe dar 1, o sea, y eso no es así. Listo. Entonces, luego dice, los valores de retiro y paso a otro nivel se repiten de ahí en adelante hasta el año 5. O sea que de aquí en adelante todos van a ser igual. Y son respectivamente 10% y 80%. Entonces vamos a hacer dos constantes para no tener que hacer una en cada nivel. Entonces por acá pongamos constante de retiro y esa equivale a 10%. Entonces vamos a meternos ahí y le vamos a colocar 0,1 y las unidades. Ya les expliqué porque yo ya de una vez sé que estas son las unidades en este modelo. Y vamos a crear por acá arriba la otra que llamémosla constante paso. ¿Por qué no le estoy poniendo otra vez CP sabiendo que es pues constante paso y aquí constante retiro y aquí? Porque PowerShell no deja poner el mismo nombre a una variable diferente. O sea, si yo ya puse CR, nada más se puede llamar así. Entonces por eso aquí puse ya constante retiro porque va a ser la constante que voy a utilizar del año 2 en adelante y está solamente para el año 1. Y así mismo pasa con la constante de paso. Entonces en la constante de paso me dicen que es un 80%, entonces 0,8 y las unidades 1 sobre Y. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a replicar este mismo comportamiento, este mismo modelito en el resto de años. Entonces simplemente vamos a conectar los que pasan del año 2 al año 3. Entonces, ¿cómo es eso? Como lo hicimos acá. Vamos a multiplicar los que hay en el año 2 con la constante de paso y hacemos pues la multiplicación acá adentro. Yo les recomiendo que le den clic así, o sea, no escriban aquí el nombre de cómo nombraron ustedes la constante o el nivel porque se pueden equivocar. Digamos,
si ponen esto sin espacio, si lo escriben mal, PowerShell les va a sacar un error, entonces yo prefiero que le den clic acá. Listo, le damos OK, ya esto nos quedó listo. ¿Qué nos falta? Los que van a retirarse en el año 2, o sea, en el año 2, ¿a cuáles van a echar de la universidad? Lo mismo que hicimos para el año 1, vamos a conectar entonces este nivel del año 2 y le vamos a conectar la constante de retiro que va a ser la misma para los años que siguen, o sea, vamos a hacer esto mismo para todos los años que siguen y simplemente hacemos la multiplicación, entonces constante de retiro por año 2. Ok, listo. Vamos a ponerle un nombre a esto. Esto es bueno ponerle nombres como para entender más el modelo, no dejarlo así con esos nombres que aparecen. Entonces a este le voy a poner retiro 2, porque este lo llamé retiro del año 1, entonces este sería retiro del año 2. Y acá entonces sería paso 2, o sea, los que pasaron del año 2, los que pasaron el año 2. Listo. Vamos a hacer lo mismo para los demás años. Entonces vamos a conectar el año 3 con el año 4, le conectamos el nivel y le conectamos la constante de paso, hacemos la multiplicación. Miren que de acá en adelante pues es repetitivo en este modelo. Listo, vamos a ver a quiénes van a echar en el año 3. Entonces miren que acá me conviene bajar esa constante para que no se cruce. Y vamos a poner la constante, la vamos a unir acá. Y la vamos a unir también el nivel para poder hacer la multiplicación. Listo. También le ponemos el nombre, entonces retiro 3. Nos faltaría únicamente este, el último año, o sea, los que ya van a pasar al último semestre. Al último año, perdón, al último nivel. Entonces, bueno, acá me falta ponerle el nombre, paso 3. Y entonces serían los que pasaron del año 4, los que pasaron el año 4. Ustedes le pueden poner, no sé, aprobaron 4, o sea, que aprobaron el año 4, pues no sé, sean más creativos que yo con el tema de los nombres. Listo. Entonces vamos a conectar el nivel y le vamos a conectar la constante de paso y vamos a hacer la multiplicación. Estamos repitiendo el mismo modelito en todos los años, eso es lo que estamos haciendo. Y ahora le vamos a poner los estudiantes que se van, estudiantes que echan. Entonces este sería retiro 4. Entonces le vamos a conectar la constante, le vamos a conectar el nivel y vamos a hacer la multiplicación. Listo. ¿Qué falta? O sea, del año 5 no pasa a ninguna parte porque pues ya en el año 5 se gradúan, ¿cierto? Entonces de ahí no pasa a ninguna parte. Pero en el año 5 sí se pueden retirar. O sea, en el año 5 sí hay gente que dice, no, esto no era lo mío. O lo echan, o algo puede pasar, ¿cierto? Entonces, retiro 5. Entonces, lo mismo, vamos a unirle la constante, vamos a unirle el nivel y vamos a hacer la multiplicación. Listo, ya tenemos el modelo listo hasta este punto. ¿Qué más nos dicen? Inicialmente, bueno, esto ya lo hicimos, entonces digamos que hasta este punto ya tenemos listo nuestro modelo, o sea, nuestro modelo base para responder las preguntas que siguen. ¿Qué nos falta? Cuadrar los ajustes de simulación, entonces nos vamos a ir a los ajustes de simulación. Explícitamente no nos dicen cuánto tiempo, pero si se fijan, en la segunda pregunta dice cuántos estudiantes hay en la institución en el año 20, ¿cierto?
Entonces vamos a, por el momento, ponerlo a 20 años como mínimo para poder responder esta pregunta, porque si lo modelamos, no sé, 5 años no vamos a poder responder esta pregunta. Entonces vamos a ponerlo 20 años, entonces digamos del 2020 al 2040, por ejemplo. Pues ustedes pueden poner aquí del 2000 al 2020, pues con tal de que sean 20 años. Y aquí muy importante el paso, miren que aquí está diario. Y el paso no nos interesa que sea diario, el paso nos interesa que sea anual, ¿cierto? Entonces vamos a poner un year, o sea que sea anual porque todos estamos trabajando en años, entonces queremos ver también los resultados en años. Le vamos a dar OK y ya nos quedó listo. Hasta este punto pues para empezar a responder las preguntas. Alguno de ustedes pensará pues del año 5 si debe de haber un flujo de salida que sea paso 5, o sea como que sí logró pasarlo porque podrían digamos echarlo o, o lo echan o si pasa el año 5. Entonces, digamos que de cierta manera ese estudiante que se haga esa pregunta puede tener la razón. Entonces, vamos a crear otro flujo de salida. Pues digamos que quien lo haga hasta este punto, hasta el momento pues donde vamos, no estaría mal. Y quien haga este paso extra, tampoco estaría mal. Listo, entonces digamos que este entonces sería paso 5, o sea, pasó el año 5, pasó el último año, entonces le conectaríamos la constante de paso y le conectaríamos el nivel. Y simplemente hacemos la multiplicación. Listo. Luego lo que seguiría de este paso pues sería ya como tal los egresados. Este paso 5 serían como los graduados. Voy a ponerles de nombre. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Lo voy a poner así como para que se entienda más. Listo, en este punto entonces ya siguen las preguntas y para que el video no se haga muy largo, entonces yo me tomé el atrevimiento de solucionarlo y les voy a ir mostrando cómo lo hice para que ustedes lo hagan en PowerSim y miren si les da igual y de todas formas si tienen preguntas pues me pueden consultar en las asesorías. Listo, entonces, ¿cuántos estudiantes hay en la institución en el año 20? Entonces estábamos hablando de que lo pusimos en la simulación, en los ajustes, pusimos 20 años, ¿cierto? Para poder dar esa respuesta. ¿Cómo sé cuáles son los estudiantes que hay en la institución? Pues los que, no puedo contar los que se retiraron, no. Voy a contar los que están en los niveles, que serían los estudiantes activos, o sea, los que están ahí. Bueno, en ese diagrama que ustedes ven, yo incluí un nuevo nivel que es egresados, o sea, recuerden que hicimos un último flujo de salida llamado graduados y puse otro que sería pues para los egresados, pero este egresados no haría parte de lo que me están preguntando, porque me están preguntando por los estudiantes que hay en la institución y digamos que los egresados ya no son parte como tal de activos pues de la institución, entonces no los contamos. ¿Qué hay que hacer? Un auxiliar nuevo, mírenlo acá en azulito, o sea, yo puse en azulito lo que no había, puse un auxiliar nuevo y lo puse activos en la U, o sea, los estudiantes que están activos. ¿Y qué hice ahí? Una suma. Sumé lo que hay en el año 1, entonces le conecté el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Hice una suma con todo eso y lo corrí pues de esos 20 años y esta es la respuesta. Entonces ustedes lo van a hacer y van a ver si les da lo mismo. Aquí está pues una tablita que hice. Quienes no sepan hacer tablas y gráficas pueden ver otro video donde explico cómo se hace. Listo. Entonces otra pregunta dice, ¿cuántas personas en total se han retirado en los últimos 20 años? Entonces vamos a responder hasta esta pregunta. ¿Cómo sé cuáles se han retirado en los últimos 20 años? Recuerden que nosotros a cada nivel le sacamos un flujo que era de retiro, ¿cierto? Retiros 1, retiros 2, retiros 3, o sea, los estudiantes que se retiraron en cada año. Pero ¿qué pasa? A mí me están preguntando que en total, porque muchos estudiantes se equivocan y me dan entonces el valor que les aparezca en retiros 1, no.
tienen que hacer un nivel nuevo después de cada flujo de retiros. Entonces, por ejemplo, miren acá en el año 1, ya teníamos ese flujo que era retiros 1. Entonces, lo único que hicimos fue crear un nuevo nivel para que me acumule en esos 5 años todos los estudiantes que se retiraron del nivel 1. Luego hice un nivel para el retiros 2 y lo mismo, para que ahí se acumularan los estudiantes que se retiraron en el año 2 y así sucesivamente. Y después hice una auxiliar nueva para sumar todo eso. Entonces voy a sumar este nivel, o sea, voy a sumar todos los retirados. ¿Y eso qué me va a dar? Pues todos los estudiantes que se retiraron en los 5 años, no solamente al final, sino durante todos los 5 años. Recuerden que los niveles son acumuladores. Por eso, cuando me piden algo en total, en este caso, pues, no me sirve dar el valor de aquí de este flujo de retiros, porque ese valor va a ser solamente del último periodo y yo necesito en total en los 5 años. Entonces, para eso pongo el nivel a que me lo llene, me acumule los 5 años de retiros y ya luego sumo todas esas acumulaciones de los 5 años. Y eso sería lo que me están pidiendo. Bueno, así se haría pues esta primera pregunta. Luego dice, ¿y cuántos se han graduado en total en los últimos 20 años? Bueno, entonces, quienes se hayan hecho la pregunta que dijimos ahorita, se adelantaron pues a esta pregunta porque sería colocar este nivel aquí de egresados y simplemente dar el valor en el año 20, porque ya con el nivel pues él me va a acumular en todos los 5 años cuántos egresados hay. Entonces simplemente sería ver el valor de esto y ver el valor de esta auxiliar para dar respuesta a estas dos. Y aquí están las respuestas para que ustedes lo hagan y rectifiquen. Bueno, acá está pues una tabla con los resultados. Luego dice otra pregunta, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes de cada nivel con respecto al total de estudiantes de toda la institución en el año 20? O sea, me están preguntando cuál es el porcentaje de cada nivel, o sea, que me están haciendo 5 preguntas, o sea, tengo que dar 5 respuestas, el porcentaje del nivel 1, el del nivel 2, el del nivel 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el porcentaje con respecto al total? Yo ya había calculado, recuerden, este auxiliar de activos en la U. ¿Para qué necesito eso? Porque ¿cómo calculo yo un porcentaje? Pues lo que tengo en el año 1 sobre el total, ¿cierto? Entonces tendría que hacer la suma de cuál es el total, la suma de todos los años. Entonces ya teníamos ese auxiliar que era activos en la U, simplemente sumo lo que hay en el año 1, eso ya lo habíamos hecho, la suma de todos los años, y luego hago un auxiliar aparte para cada nivel. Entonces, por ejemplo, en este auxiliar, porcentaje del nivel 1, que es lo que me están preguntando. ¿Cómo lo hallo? Simplemente sería una división, sería el año 1 dividido activos en la U. O sea, lo que yo tengo en el año 1 sobre el total, que sería activos en la U, y eso me va a dar un porcentaje, el porcentaje que me están pidiendo. Y así mismo hago para el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5. Lo único que va a cambiar en cada uno pues es conectarle al nivel 2 el año 2, entonces sería el año 2 dividido activos en la U, en este caso para el 3 sería el año 3 dividido activos en la U y así sucesivamente. Y ya con eso encontraríamos los porcentajes, acá están en esta tablita, igual acá arriba también están las respuestas para que ustedes rectifiquen si les da lo mismo. Otra pregunta dice, en el año 3, un 75% de los estudiantes pasan al nivel 4, es decir, pues que nos cambiaron pues ahí como un datico, porque acuérdense que en el año 3 no pasaba un 75%, sino que pasaba otro porcentaje, entonces nos están cambiando pues los datos. En el año 3, un 75% de los estudiantes pasan al nivel 4, 5% de los que están en el año 3 se van de intercambio, o sea que es un flujo de salida porque me va a disminuir el nivel, se van, esa es la palabra clave, se van de intercambio un año y vuelven para comenzar el año 5. ¿Cuántos estudiantes en total hay en la institución en el año 20? Entonces vamos a ver cómo se hace. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que aquí en el año 3
teníamos conectada esta constante de paso que era igual para todos los años después del año 2, era la misma, pero ahora nos dijeron que ya va a pasar es un 75%, no este porcentaje que hay aquí, sino un 75%. Entonces creamos esta nueva constante con el 0.75 y se la conectamos aquí, o sea, borramos la flechita que venía de acá y le vamos a conectar esta nueva constante. Y le conectamos el nivel y hacemos la multiplicación que ya sabemos hacer, que ya la hicimos repetitivamente. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Me dicen que se van de intercambio un año. Entonces, como se van, es un flujo de salida. Entonces le puse otro flujo de salida aparte del de retiros. No es que me van a borrar el de retiros, no. Es otro flujo aparte porque hay unos que se retiran y otros que se van de intercambio. En este intercambio es el 5%, entonces creé una constante nueva que esa no estaba, el 5%, se la conecté y le conecté el nivel, o sea, es el mismo procedimiento. Entonces esa gente se va a intercambio. Y cuando vuelven en un año, por allá para ingresar al año 5, entonces, ¿cómo hago para que me ingresen en el año 5? Pues le pongo otro flujo de entrada que no existía, que son los que regresan del intercambio, ¿cierto? ¿Y quiénes van a regresar? Pues los que se fueron. Entonces simplemente le voy a conectar una flecha aquí de los que se fueron de intercambio directamente a los que regresan. Y ya pues con eso tendríamos lo que nos piden. Y vamos pues a simular. Y recuerden que lo que nos estaban pidiendo era cuántos estudiantes del total hay en la institución en el año 20. Es decir, otra vez lo que ya sabíamos de activos en la U, o sea, sumar los niveles, pero ya va a dar otra cosa a la otra pregunta que nos habían hecho, ya va a dar otra cosa diferente porque le cambiamos esto aquí, esto no existía, entonces ya va a dar otro numerito diferente. Ahí está la respuesta para que lo hagan y rectifiquen. Listo. Bueno, yo puse acá también las salitas con las respuestas, pero igual ahí también está el numerito. Y bueno, esta no es la última. Por norma general, los cursos no deben tener más de 22 estudiantes y se cursan 5 por nivel. ¿Cuántos profesores necesitamos para cada nivel en el año 20? Entonces, también son 5 respuestas porque nos están preguntando cuántos profesores en cada nivel. Listo. Bueno, si se dan cuenta, estas respuestas que están aquí junto a la pregunta, están la respuesta y está entre comillas esto de PPL, es porque, bueno, las respuestas las había colocado el profe y él había puesto estas unidades. Mis unidades son otras, mis unidades son personas, pues yo puse la palabra personas, entonces digamos que en mis respuestas debería decir aquí personas. Si ustedes pusieron otra cosa, entonces, o sea, tienen que estar pendientes también de esto. Listo, entonces, ¿cómo se hace? Yo voy a hacer entonces 5 auxiliares nuevas que van a representar los profes del nivel 1, los del nivel 2 y así sucesivamente hasta el nivel 5. También voy a hacer otra constante que son los cursos por nivel, que esa información me la acabaron de dar, y los estudiantes por curso, que esa información me la acabaron de dar. Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son los profesores para el nivel 1? ¿Qué es lo que me están pidiendo? O sea, me están pidiendo que cuántos profesores necesito para el 1, para el 2, bueno, ¿cuántos? ¿Cómo hago eso? Esta sería como la ecuacioncita, pues, por lógica para hallar eso. Entonces, simplemente sería los que hay en el año 1 dividido los estudiantes por curso, eso me daría como los grupos, pues, la cantidad de grupos por los cursos por nivel. Entonces, esta es una constante que ya tengo aquí. Los estudiantes por curso también es otra constante que me acabaron de dar la información, entonces simplemente uno las flechas de lo que me están pidiendo con el nivel y aquí hago esta ecuacioncita dentro del auxiliar y eso mismo lo hago para las 5 auxiliares. Lo único que cambia es que en profes nivel 1 le va a entrar el año 1 y en profes nivel 2 le va a entrar el año 2 y así sucesivamente. Y así pues voy a obtener las respuestas y ya miro en el año 20 cuáles serían mis respuestas. Y bueno, está esta última pregunta que dice, si cada profesor se gana en promedio 5.500.000 mensual, ¿de cuánto debería ser el valor de las matrículas para tener suficiente para pagarle a todos los profesores? Bueno, acá está la respuesta para que ustedes lo hagan y comparen. Ya, ¿cómo hacen esta? Si ustedes ya tienen esta información
de cuántos profesores hay, o sea, cuántos profesores se necesitan. Entonces ya lo único que ustedes tenían que hacer es otro auxiliar para sumar en total cuántos profesores entonces serían. Otro auxiliar por aquí donde me sumen todo esto. Y la otra auxiliar que ya tenían, o sea, yo fui borrando partes del modelo como para que me entendieran, pero acuérdense que por acá teníamos otro auxiliar que eran los estudiantes activos, que era la suma de todos los estudiantes. Bueno, entonces ya lo que ustedes van a tener que hacer es ver cuánto tienen que pagar esta suma, los estudiantes totales que estaban activos en la universidad, cuánto tienen que pagar de matrícula para poder pagar lo que, lo que requiere pues la nómina de todos estos profesores que ya lo sumamos aquí. Entonces ustedes, luego de que tengan la suma de los profesores, esa suma pues simplemente la van a multiplicar por lo que el profesor pide que le paguen, que son 5.500.000. Y ya van a tener entonces un auxiliar que la pueden llamar como salario de profesores, la pueden llamar salario de profesores y hacen esa multiplicación de la suma de todos los profesores por lo que ellos se ganan. Bueno, ahí ya tendrían cuánto tendría que ser y ya entonces en otro auxiliar aparte harían lo de los estudiantes para ver cuándo, en qué momento se reúne pues o con qué valor llegan a cubrir esa demanda pues de la nómina de los profesores. Listo, entonces por el momento esto sería todo el video. Si tienen dudas me consultan en la asesoría a mí o al profesor